Eso significa que hay un giro político totalmente, hay un viraje radical debido, yo creo que a la ansia también de la población de ser partícipes de la transformación y de que llegue de verdad una lucha frontal de combate hacia la corrupción. Y en este aspecto, estimado doctor, yo creo que tenemos que decir el significado de estos triunfos ya fuera de lo político, ahora en cuanto a lo legislativo, porque pues Baja California gana la mayoría del Congreso Morena y sus aliados, en Sinaloa gana también la mayoría del Congreso local, y eso tiene pues implicaciones muy importantes, muy serias. ¿Cuáles son entonces esas implicaciones? ¿Cuáles son esas, digamos, ventajas de que se tenga un gobernador del mismo color y al Congreso? ¿Y cuáles serían también las desventajas? Porque tenemos que ser reflexivos y críticos. ¿Tú cuál es, así, de acuerdo a tu experiencia legislativa, por qué es importante que en un Congreso local sea del mismo color que el Poder Ejecutivo local? Bueno, eso que tú comentas es muy relevante y también hay que recordar que en el 2018 el estado, por ejemplo, de Sinaloa, y te voy a compartir esta experiencia, fue el estado que más votó por Morena en esas elecciones de todos los estados de la República. Aquí se ganaron muchas candidaturas. De hecho, Morena, cuando inició el periodo legislativo, tenía, junto con su aliado, el Partido del Trabajo, cerca de unos 24, bueno, tuvo como 26 diputados porque hizo alianza con el PES, el Partido Encuentro Social, y también con el Partido del Trabajo. Sin embargo, en cuanto llegaron a la legislatura, muchos de ellos se desintegraron la coalición y empezaron a votar en contra de las decisiones políticas del partido, ¿no? Sí, lo importante también es señalar que no se tenía la gobernatura, y volviendo al tema que tú estás planteando, ¿no? ¿Qué importancia tiene tener la gobernatura y tener también el Congreso? Bueno, no podemos negar que el Poder Ejecutivo todavía tiene muchísima relevancia. Realmente los mecanismos de separación de poderes no son tan perfectos como la gente pudiera llegar a pensar. Un ejemplo, a la hora de realizar algún tipo de iniciativa que no convenga al poder en turno, me refiero al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, en Sinaloa, constitucionalmente tiene el derecho de veto sobre las iniciativas que se aprueben en el Congreso. Entonces, en esas circunstancias de veto, lo que puede pasar es que una vez que el Ejecutivo ejerce ese derecho, la iniciativa que estuvo aprobada tiene que ser enviada a revisión, pero para poder ser aprobada o rechazada, tendría que tener la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Congreso para poder aprobarla o rechazarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas iniciativas donde nada más se gana por un solo voto de un diputado? Es decir, en el caso de Sinaloa son 40 diputados, serían 20 más 1, 21. ¿Qué pasaría con una iniciativa que sea vetada, no? Queda una especie de limbo, técnico, en el sentido de que no está ni aprobada, pero ahí está su razón de que no tiene la capacidad política ni para rechazarla ni para aprobarla. Entonces estamos hablando de una situación que supera las decisiones políticas del propio legislativo, ¿no? Y hemos visto muchas cosas, ¿no? Lo otro es, no deje de ser un factor de mucha influencia el poder económico con el que cuenta el Poder Ejecutivo. Yo lo pude percibir en múltiples ocasiones, cómo es que algunos, por ejemplo, hablando del PT, del Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo a nivel nacional siempre ha representado una especie de aliado de Morena a la hora de las decisiones políticas, pero a nivel local no es así, no tiene ese mismo comportamiento. Basta ver lo que sucedió con esta última elección, cómo es que el PT apoyó al candidato del PAN, PRD y PRI para la elección de gobernador en esta última elección que hubo hace una semana. Entonces, no tiene ese mismo comportamiento a nivel federal que a nivel local, y tampoco el PES tiene el mismo comportamiento a nivel federal que a nivel local. Eso sucede mucho. Me temo que actualmente también pueden suscitarse ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, se apartó de esa alianza y se hicieron otras alianzas con fines de estructura política, porque yo creo que hay que hacer una crítica también al partido político de Morena, en el sentido que no ha prestado mucha atención, sobre todo a nivel local,
no se ha prestado mucha atención a la formación de estructuras políticas. Te voy a poner un ejemplo.